recursos No que se escucha, chicos, soy permanentemente Clary, está hablando el ingresaban gobernador, escuchamos su hacia la palabra. provincia, seguramente habían algunos puntos que se establecieron, algunos nichos de ventajas para algunos sectores o de privilegios para algunos sectores. En la República Argentina, la gente detectó esos privilegios, se cansó de esos privilegios, terminó reseteando todo el sistema a través de un cambio por fuera de la política, ¿no? En un inicio. En la provincia de Neuquén también hubo una determinada detección de circunstancias y se terminó eligiendo un cambio por dentro de la política. Ahora, ese cambio por dentro de la provincia, por dentro de la política, sí quedó claro que en Neuquén lo que se buscaba era fortalecer la neuquinidad, ¿no? Los dos proyectos que lograron mayor cantidad de sufragios fueron proyectos que claramente lo que manifestábamos era que queríamos defender a Neuquén. Entonces, con todo este contexto y con algunas injusticias que nosotros veíamos que existía en la provincia, la mejor forma de iniciar ese camino de cambio y que la sociedad comience a renunciar a los privilegios que existen, es que el primer paso lo tiene que dar la política. Entonces, ¿qué hicimos? Primera semana, primera provincia del país, se eliminaron las jubilaciones de privilegio a la política. Es un claro presagio hacia dónde vamos. Inmediatamente comenzamos a buscar diferentes nichos de injusticia que existían, programas sociales que hicimos un relevamiento y menos de la mitad se presentó a decir yo tengo un plan social. Ese menos de la mitad también reforzado por algunas organizaciones en donde permanentemente existen intermediarios, esos fondos que pagamos todos, que cuando hablamos del Estado no es un sujeto que es externo, que es un sujeto que tiene vida propia, somos todos nosotros. Entonces la mitad de la gente que necesitaba asistencia se presentó y validó que verdaderamente necesitaba una asistencia. Sobre esa mitad de la gente que necesitaba asistencia también comenzamos a trabajar de qué forma podemos transformar lo que habitualmente era un subsidio o un certificado de pobreza en poder transformarlo en una herramienta de formación o de capacitación para poder generar empleo genuino, ¿no? Eso de por sí fue el lanzamiento del programa Emplea Neuquén, en donde involucramos a todos los sindicatos, y acá hay dos sindicatos prioritarios y que han puesto el hombro y que desde el inicio, y como lo anunciamos, íbamos a dar los primeros pasos, que fue con el Sindicato de Gas y de Petróleo de Neuquén, La Pampa y Río Negro, y con el Sindicato de la UOC. Están los dos presentes, ¿no? Líderes que de por sí lo que están buscando es defender al trabajador, pero que su trabajador tenga efectivamente trabajo genuino dentro de la provincia, en nuestro caso. Y también tenemos que ordenar el Estado, porque ante la abundancia de recursos, uno pagaba sueldo. Se pusieron fijos, ¿por qué explico esto? Porque así como cada uno tiene problemas en su empresa, la empresa de todos los neuquinos también tenemos problemas. Tenemos varios sectores para todo. Entonces, dentro de todo este trabajo, ¿qué sucedía? Los ingresos fijos con $1 oficial y los gastos fijados por inflación. ¿Eso a qué quedó? Que los últimos meses la macro afectó muchísimo a la provincia del Neuquén. Nosotros asumimos con 19.000 millones de pesos negativos, es decir, el cash flow, como el de sus empresas, a nosotros nos marcaba que teníamos en noviembre 19.000 millones de pesos negativos, sin considerar pagar deuda consolidada, sin considerar pagar deuda flotante, sin considerar déficits estructurales que existen en la provincia de infraestructura, por lo que ya todos sabemos, y somos una provincia adolescente que siempre tenemos una zapatilla 3 números más chica. ¿Por qué? Porque el desarrollo o la expectativa termina generando que muchos migren a Neuquén y nosotros siempre estamos detrás de una infraestructura, ¿no? Los aguinaldos los pagamos con un anticipo, no solo lo pagábamos con regalías los sueldos, sino que le pedimos a las petroleras que nos den un anticipo para poder pagar los aguinaldos. Ese fue el inicio. Entonces tenemos que saber por qué llegamos ahí también y cómo estamos dispuestos y preparados para salir de ahí. Yo les pido, por favor, si fue en los celulares, así no, miren ahí,
200 personas que nos empiezan a sonar a todos, vamos a estar sonados todos. Y son toda gente importante. Así que, si lo podemos silenciar 2 segunditos. ¿Qué es lo que termina sucediendo después de todo esto? También tenemos el empleo público. Muchos trabajadores que van todos los días, hacen todo el sacrificio, pero muchísimos otros que hace 8 años no iban a trabajar. Y ojo, no los pagaba yo, los pagábamos todos. Entonces, esto, por supuesto que genera determinados cambios que hay que realizar, y forma parte de la renuncia de privilegios sectoriales que uno los tiene que poner sobre la mesa para poder salir adelante en esta gran familia que es Neuquén. Ahora, no nos olvidemos en este rubro cómo iniciamos el debate de lo que se venía. ¿Cómo lo iniciamos? Con un proyecto de ley que claramente establecía que los yacimientos o nuestros recursos naturales pasaban a ser de la nación. Inmediatamente reaccionamos, pudimos establecer que existía un inconveniente con esto, por supuesto nos tocaban nuestros recursos naturales, el gobierno nacional admitió que era un error, y yo legítimamente creo que era un error de copia y pega en una ley que tenía más de 600 artículos, ¿no? Y comenzamos a trabajar, muchos quizá descreyendo que la no política iba a poder sancionar un DNU, y nosotros, más allá que no estamos de acuerdo con asignar atribuciones que debe tener el Poder Legislativo, en todo caso es bueno generar debates, iniciativas del Poder Ejecutivo, que se genere el debate en el Poder Legislativo. Sí dijimos, bueno, pero nos tenemos que poner a trabajar en determinadas leyes que terminan afectando verdaderamente a Neuquén, porque si pasan las leyes, si pasa el DNU, tenemos que ver cómo afecta a los neuquinos. Y en eso nos pusimos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aventuramos nosotros para la provincia? Nosotros aventuramos un gran futuro para nosotros. Es una provincia que va a crecer mucho más que otras provincias argentinas, porque tenemos con qué. Ahora, tenemos con qué debajo de la tierra, principalmente. Tenemos que monetizar lo que tenemos debajo de la tierra. Entonces comenzamos a trabajar en la ley cómo nosotros podemos monetizar todo lo que existe en Vaca Muerta, ¿no? Y en esta ley sugerimos algunos cambios que pueda beneficiar a toda la industria. Por supuesto, con el ánimo de aportar, en donde la energía, ustedes saben, que es una política de Estado dentro de la provincia. Lo trabajamos con el ex ministro Monteiro, que está trabajando con nosotros, con ex gobernadores que también han participado, y también fundamentalmente con el sindicato, que también trabajamos para que esto genere un impacto positivo dentro de nuestra provincia. Ahora, todo este contexto que en algún momento consideramos que era de crisis, pasó a ser una potencialidad para la provincia. ¿Cuál es esa potencialidad? Miren, los neuquinos sabemos que tenemos que defender Neuquén. De mi parte, estoy convencido y me gusta ser un político de cabotaje, con lo cual mi único interés es la provincia de Neuquén. Entonces, dentro de esa defensa de la provincia de Neuquén, es donde todos nos tenemos que poner fuertes y no ponernos colorados cuando tenemos que defender a Neuquén, sino todo lo contrario. Yo siento mucho orgullo cuando defiendo a Neuquén. Y si hay que establecer determinados requisitos para venir a trabajar que beneficien a las empresas locales, lo vamos a hacer, por supuesto, porque tenemos que proteger lo que nosotros necesitamos para poder crecer como provincia. Si no, ¿cómo le vamos a expresar nosotros a la ciudadanía, o cómo le podemos explicar que teniendo los recursos que tenemos, a su vez tenemos el 40% de pobreza? Y ojo, que a veces medimos simplemente Neuquén, Plotier y Centenario. Ahora, ¿qué pasa en el interior? ¿Qué le pasa a la gente de Rincón de los Sauces con las determinadas externalidades negativas que tiene un determinado impacto de crecimiento desmedido en una pequeña lapso de tiempo? ¿Qué le pasa a Hielo? ¿Qué le pasa a Guada San Roque, a los Chigüidos? ¿O qué le pasa a todas las provincias? ¿No? Entonces,
todos estos temas, quiero que ustedes sepan que estamos trabajando en el mismo sentido, que nos tenemos que poner de acuerdo para que ese 40% de pobreza lo podamos sacar adelante, que podamos generar a ese 40% de ciudadanos de Neuquén que están viviendo por debajo de la línea de pobreza la posibilidad de tener un trabajo. Y para que tenga trabajo nuestra gente, nosotros también nos tenemos que poner de acuerdo, porque tenemos que ser todos solidarios. Nosotros estamos pidiendo en el empleo de Neuquén que tengan prioritariamente los que tienen 5 años de residencia en la provincia. Están neuquinos como el que nació acá, uno que está entrando en este momento. Pero también existen determinadas prioridades. Hay neuquinos que hace años están esperando su vivienda. Hay neuquinos que quieren tener una mejor educación. Hay neuquinos que quieren tener una mejor salud y una mejor seguridad, ¿no? Entonces, dentro de toda esta ventana de tiempo que nosotros vemos que podemos desarrollarnos, es donde tenemos que fortalecernos entre todos nosotros, pero como dijo Marcelo recién, tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. Solo tenemos que generar trabajo para los neuquinos, porque es muy bueno que nosotros tenemos que proteger, que estamos convencidos que debemos hacerlo a las pymes neuquinas. Pero también las pymes neuquinas nos tienen que tomar gente de Neuquén. Y también le tenemos que pedir a los operadores que contraten a las empresas neuquinas. Y para eso también veo muy buen ánimo en distintas actividades, que cuando la escala económica demanda que debe existir una determinada espalda financiera o una solvencia económica, es muy bueno el ánimo que tienen de asociarse, el afecto societatis de querer asociarse. Y creo que eso lo tenemos que trabajar. Si las empresas neuquinas nos animamos a asociar, nos animamos a trabajar en conjunto, si el Estado está dispuesto a colaborar, si el Estado está dispuesto incluso a premiar tributariamente a quienes sean de Neuquén y a quienes generen empleo para los neuquinos, tenemos todas las herramientas sobre la mesa para poder lograr. Pero tenemos que trabajar todos en el mismo equipo. No puede existir, mira, acá si yo me abrigo me quedo con lo del otro. Tenemos que asociar, porque van a haber muchas oportunidades ahora. Se van a multiplicar N veces las oportunidades. Porque creo que en estos próximos 3 años, al menos mirándolo de forma pesimista, vamos a tener un 2X de vaca muerta. Y como está saliendo la ley de hidrocarburos y sale a las 2 de la tarde, ese 2X se puede transformar en más. Porque hay determinados artículos que van a terminar potenciando aún más vaca muerta. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados para todo lo que viene. Si nosotros hacemos crecer vaca muerta, ese porcentaje de crecimiento que tiene vaca muerta tiene que estar de la mano de pyme neuquina. Y esa pyme neuquina tiene que colaborar también para que el empleo que genera ese 2X o 3X de vaca muerta sea para trabajadores neuquinos. Y así macroeconómicamente nosotros vamos a poder generar una transformación verdadera dentro de la provincia. Por supuesto también con una expectativa que genera Neuquén, que no genera otras provincias, que hay una migración interna importantísima. Y esa migración interna, ¿qué nos trae aparejado? Primero, que en términos relativos, la coparticipación federal, somos de las provincias más castigadas. Las provincias que expulsan habitantes porque no tienen expectativa siguen recibiendo la misma coparticipación o el mismo porcentaje que cuando terminó migrando, o emigrando, mejor dicho, esa persona. Y Neuquén lo recibe y sigue teniendo la misma coparticipación. Pero además también tenemos que sincerar un sistema tributario dentro de la provincia de Neuquén, en donde nosotros podamos de alguna forma evaluar cómo poder cobrar también los tributos de manera justa y cómo podemos desarrollar el interior y algo fundamental, cómo podemos educar nuestra gente. Ahora, así como hay empresas operadoras que están predispuestas al diálogo, y esto lo hemos vivido, al menos nosotros, con el programa de becas, en donde hubo algunas empresas que se involucraron inmediatamente, entendiendo esta ventanita hasta el 2050. Después del 2050, muchas empresas que les atraen a Neuquén directamente ni se van a acordar del nombre. Ahora, sí es importante que entre nosotros vayamos generando que Neuquén sea esta evolución infinita que nosotros pretendemos y que nos siga yendo bien. Y para eso necesitamos una población educada.
Por eso es que las operadoras, ¿no? No solo piensan que tienen que invertir en materia educativa en un determinado sector o en un determinado segmento geográfico. Es muy importante que inviertan también en becas en toda la provincia. Y yo marco esto porque estoy convencido que si nosotros trabajamos para tener una generación mucho más educada de la mano del gas y el petróleo, con empresas como PAE, como IPF, que realmente están colaborando en este programa de becas, están muy bien predispuestos, no así otras que nos cuesta, que les duele poner para la educación de los neuquinos, ¿no? Entonces me imagino lo que les cuesta poder ganar un centavo menos a una empresa neuquina que quiere generar desarrollo. Bueno, soy aliado incondicional de cada una de las pymes neuquinas para poder trabajar para que contraten a los neuquinos. Eso, créanme que tenemos la fortaleza para poder luchar para todo esto. Porque también uno nunca sabe cuando existe buena suerte o mala suerte, ¿no? Porque con estas circunstancias políticas que estamos viviendo, el hecho de no tener ningún compromiso con las operadoras nos genera una libertad enorme a la hora de trabajar. Nos genera una libertad enorme a la hora de existir. Porque la verdad, nosotros vemos que las operadoras tienen que colaborar con nosotros en generar empleo, en preparar nuestra gente, en desarrollar nuestra infraestructura, como asimismo también tienen que colaborar en esto que les decía, en la educación. Y para eso vamos a ser muy firmes del gobierno. Y también vamos a construir, y en esto sería bueno, que podemos establecer una mesa en donde estén representantes de la Cámara, representantes del sindicato para este sector y también representantes del gobierno a través del ministro Castelli y del ministro Echeverri, para que vayamos generando las herramientas legales, las herramientas que nosotros tengamos que presentar a la legislatura para proteger, pero ir más allá incluso del compro neutro. Nosotros tenemos que tener un cuerpo de inspectores que trabaje de la mano del sindicato, que trabaje incluso con la gente de renta, con la gente del Ministerio de Trabajo, y que vayamos en cada una de las empresas viendo a qué empresa trabaja, a qué empresa contratan, pero a su vez esas empresas a qué trabajadores están contratando. Y de alguna forma premiar a quienes en la cadena de valor terminan tomando a empresas neuquinas y por supuesto también a trabajadores neuquinos. Creo que tenemos que hacer un trabajo. Como decía Fabiola de la Cámara de Rincón de los Sauces, llegó la hora de ponerse manos a la obra. Pero manos a la obra de verdad. Que en la próxima reunión sepamos que ya hemos avanzado, que tenemos una legislación para presentar y que la legislación que es existente la hagamos respetar. Porque si existe una ley que absolutamente nadie controla, la verdad que así no se va. ¿No? Entonces, ese es el compromiso que tenemos dentro del Estado. Y no me avergüenza para nada establecer condiciones ventajosas para las empresas neuquinas. Esto lo tenemos que hablar, así como estamos pidiendo 5 años de residencia para poder inscribirse en el registro de la vivienda, 5 años de residencia para otros temas, incluso para el programa de empleado antiquén, para las becas, etcétera. También es importante que nosotros trabajemos en estas residencias en las empresas y premiemos a las empresas que este año vienen trabajando para poder desarrollar. Y también generemos la formación y las condiciones para que se puedan asociar. Muchas veces el poder unirse entre ustedes, entre 2 o 3 empresas del sector, nos va a poder hacer mucho más competitivos, ¿no? Y esto que vienen haciendo, que decía Martín recién de la Cámara de Ministros, que vienen haciéndonos dumping, es una vieja receta que incluso venía por parte de la mayor empresa del Estado y que hemos conseguido que quede dentro del Estado, ¿no? Que es IPF. Ahí esa era una empresa subsidiada por IPF que les hacía efecto de dumping a todas las empresas de acá y después le cubrían el déficit de IPF aportándole un determinado aporte de capital. Pero mientras tanto nos dejaba estas 200 empresas que terminaron quedando quebradas, ¿no? Entonces, vamos a estar muy atentos también desde la legislación con el tema del TAN. Empresa que haga dumping y que es de afuera va a ser sancionada, porque está rompiendo el mercado. Y eso existe en todos los lugares del mundo también, ¿no? Empresas que entran haciendo dumping y después terminan de...
Así que ese es el compromiso que tenemos desde el gobierno de la provincia. Nos vamos a poner a trabajar con ustedes en una mesa chica, y esto sí les pido, por favor, el compromiso siempre tiene que ser mutuo. Nosotros necesitamos que tomen gente de Neuquén, gente neuquina, porque tenemos 40% de pobreza. Esa gente que la tenemos que preparar y generar las condiciones para que trabaje en la industria. Pero todos nos tenemos que poner en ese sentido, todos con esa sintonía, y seguramente ahí sí va a ser un win-win. Tenemos que ganar todo, tiene que ganar la gente, tiene que ganar las empresas, y tiene que ganar el Estado, porque el Estado somos todos, y para eso nos estamos perdiendo. Y esa es una tarea ardua, y por supuesto que muchas veces nos pasa como el resto de los argentinos, ¿no? Nos quejamos que las cosas están mal, nos quejamos que las cosas hay que cambiar, pero siempre pensamos que las cosas están mal y que hay que cambiar es la del otro. Cuando me dicen, mira, vos también tenés que ajustarte y tenés que cambiar, parece, no, hasta acá mi límite. Si todos pensamos eso, terminamos siendo como venimos siendo, que no cambia nada. Entonces nos tenemos que animar a cambiar y tenemos que de alguna forma resignar los privilegios que se han tenido. Nosotros no podemos seguir pagando determinados privilegios que terminan castigando en realidad al Estado que somos todos nosotros. Incluso, yo les digo, las empresas que trabajan con el Estado, vamos a mejorar en la cadena de pago, vamos a pagar antes, pero pongan mejor precio. Estamos haciendo obras más caras que en cualquier lugar de la República Argentina. Entonces también tenemos que sincerar esas cosas. Existía un decreto que actualizaba las obras públicas con la evolución de la inflación. Entonces imagínense, yo me retraso con una obra pública y es el mejor peso fijo que tengo. ¿Por qué? Porque me paga la evolución de la inflación. Bueno, derogamos ese decreto. Ahora, yo también invito a las empresas, de alguna forma que derogamos ese decreto, que se sienten a trabajar con el gobierno, que sepan que van a tener trabajo, muchísimo trabajo dentro de la provincia de Neuquén, porque si algo nos hemos movido bien, ha sido en obtener financiamiento de obras con organismos internacionales, ¿sí? Y además estamos preparando todo financieramente para que si tenemos todo en orden, el crecimiento de vaca muerta, esa redistribución termine quedando para poder tener una mejoría importante dentro de nuestra infraestructura. Pero tenemos que mejorar el precio también. Si tenemos continuidad de trabajo, si mejoramos los plazos de pago, también pifiemos un poco el coeficiente de la rentabilidad a ver cuándo terminamos ganando todo. Y yo sé que muchas veces se cargan el precio porque se termina demorando mucho en el pago. Bueno, vamos a mejorar el pago. No queremos que le licúe la inflación los diferentes certificados que se tienen, pero sí tenemos que mejorar los precios, tenemos que ser más competitivos. Hablo a quienes habitualmente contratan dentro del Estado. Y con las operadoras también generar una reunión, como decía Marcelo, en la próxima etapa, en donde también nosotros fijemos estas pautas. ¿Cómo van a ser las pautas de trabajo? ¿Cómo van a ser las pautas de pago? ¿Cómo vamos a poder trabajar todos en conjunto para poder lograr ser mucho más competitivos? Y vamos a ser competitivos si tenemos reglas de juego claras. Bueno, esas reglas de juego claras las tenemos que poner absolutamente todos sobre la mesa. Y también pensar que es importante la cámara que existe en la capital como en la ciudad de la capital. Pero hay muchas cámaras del interior que son importantes y que hay que escucharlas. Porque el que se va a sentar en Añelo está invirtiendo en Añelo. El que se va a sentar en Rincón de los Sauces o el que trabaja en Rincón de los Sauces está todos los días en Rincón de los Sauces. Y cuando se vayan las petroleras y cuando se vaya la industria, va a haber gente que va a quedar en Rincón de los Sauces. Entonces tenemos que pensar en un desarrollo integral de provincia y para eso tenemos que estar mirando mucho cómo se trabaja con una empatía, pero con una empatía certera, viviendo lo que realmente está viviendo con la mentalidad y el esfuerzo y el sacrificio que está poniendo el que vive en otro lugar también, ¿no? Entonces creo que estamos en un muy buen momento para Neuquén, siempre y cuando nos ordenemos, pongamos reglas de juego claras, trabajemos todos juntos, renunciemos a los privilegios desmedidos que existen en determinados sectores, nos pongamos la ruta de hacer crecer a Neuquén, y estoy seguro, pero estoy convencido que va a ser una muy, muy buena etapa para Neuquén, pero los recursos tienen que quedar acá. Y no hablo solo de recursos económicos, los recursos humanos calificados,
y los jóvenes educados tienen que quedarse acá dentro de la provincia, ¿no? E ir generando entre todos esa evolución infinita que necesitamos los neuquinos. De la mano de la industria, del gas y del petróleo, y generando cómo nosotros vamos a vivir después del 2050. Porque muchos piensan solamente que en el ahora. Entonces, en el ahora hay déficit de esto, lo cubrimos con el gas y el petróleo, con lo que... Y cuando no esté más el gas y el petróleo, ¿qué va a pasar a todos los que se financian solamente con el gas y el petróleo? Entonces, hay privilegios financiados con el gas y el petróleo que tenemos que ir mirando más allá, mucho más allá, y todos ustedes saben a lo que me refiero.